Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy es día de paquete, muy emocionante. Tengo este paquete que es bastante grande, como veis, y tengo dos paquetes más pequeños. Esos paquetes me han llegado a lo largo de los últimos meses. Pido disculpas, me ha sido imposible grabar antes nada al respecto de ellos. Los vamos a ver ahora rápidamente. Este primer paquete es de mi amigo Locknoob. Todos le conocéis, muchas gracias Locknoob, un youtuber con un canal excepcional, muy buen ganzuador, diseñador de herramientas, Multipeak, Sparrows, comercializan diseños suyos, espectacular, gran amigo, muy gran amigo. Muchas gracias Ash. Y bueno, cuando me llegó este paquete iba envuelto en una bolsa con una brida de plástico. Ya me temí lo peor, vi esta etiqueta, es la etiqueta que no queremos ver. Aquí pone que ha sido encontrado dañado o abierto y que lo han asegurado, pero no podemos saber si falta algo. Lo he pesado y aparentemente tiene el peso que debería de tener. Pero si se nos ha perdido una llave, pues no sería una variación de peso sustancial y sí sería una gran pérdida para nosotros. Pero bueno, ya sabemos lo que es el envío de paquetes por correos. Lo que vamos a hacer, se ve que estaba abierto, yo creo que completamente. Lo que vamos a hacer va a ser ver lo que tiene dentro y así nos puede decir Ash si se ha perdido algo. Vamos allá, una verdadera lástima porque enviamos las cosas con toda la ilusión. A veces son cosas que no tienen valor económico grande, pero sí que tienen un valor grande respecto a coleccionismo u otros factores. Vamos a ver, aquí hay un lote, voy a ver cómo hacemos esto, porque aquí no va a caber todo, las cosas se caen. Lo que voy a hacer va a ser sacar, esto parece que es una cosa. Esto parece que es otra. Y aquí abajo veo más. Esto parece un candado. A ver. Ya veo por ahí un cilindro suelto. Esto no es buena señal. Vamos a ver si entre luces, cámara puedo sacar todo esto fuera. Aquí no hay nada más. Vamos a ver primero. Un segundo. Muy organizado. Entre mal y muy mal. Que mueva la cámara, el paquete era tan grande que tenía que echar mano del zoom. Fijaros, esto es un multilock. Esto es un multilock. Ahí tiene la llave dentro, te iba a decir. No sé si será. Tiene la llave dentro. No sé si la podremos sacar por aquí. Quizás lo más sencillo sea. Está muy atascado. Yo creo que esto es un multilock, un pin in pin. Ahí veo una cosa rara que no sé si es la llave. Vamos a ver. Debería haber una linterna por aquí. Una linterna. ¿Qué es eso de ahí? ¿Eso es la llave? No tiene pinta. No sé qué es eso, lo miraré despacio. Tiene una llave atascada dentro. Lo que me llama la atención son estas letras en hebreo, que no sé si significan multilock o esto es un clon. De hecho, no sé si lo estoy poniendo del derecho o del revés, será así. Vale, preguntaré a saber de qué se trata. La llave no se ha perdido porque está aquí detrás. y le daremos un tiento. Perfecto, tiene tornillos. Luego podremos sacar la llave en principio sin ningún problema y ver qué es esa pieza que hay ahí, que parece un perno, pero no tiene sentido que esté ahí. Muy interesante. Nos vamos a alejar. Vamos a ver qué más. Aquí hay una cosa que destaca. Este candado Abus. Sería una pena que hubiese perdido la llave. Aunque yo no veo ninguna llave. Es un candado de bicicleta. Tectic 496. Un candado de bicicleta de los que se fijan al chasis. Y aquí tenemos un bocallave extraño. Vamos a ver. He pensado en discos nada más verlo. Aquí hay una especie de lenteja. Estos son
Estos son chapas, vale, debería de ser sencillo de ganzuar. Ok, le daremos un tiento. Una pena si se perdió la llave, creo que sí, tiene toda la pinta. Son las típicas cosas que se pierden cuando un paquete se abre. Por aquí no hay nada más. Me aseguraré, no obstante, de que no haya nada perdido entre los papeles del embalaje, que a veces sucede. Vamos a ver qué es esto de aquí. Evolve. Esta marca no la había visto nunca. Ha sido ganzuado, ha sido desmontado. Sí, hay Prolox. Hay una buena cantidad de cilindros, Federal y similares. Este sería uno de esos. Aquí tenemos todos estos pernos que entiendo, esto es un bloque y sería un bloque, aquí ha saltado, vamos a ver si ha saltado el perno, un bloque anti-extracción. Aquí está el perno cargado a muelle, no sé si ha saltado, yo creo que sí, que al extraer ya ha saltado y ha bloqueado el giro de esta pieza, pero eso es un sistema para bloquear el giro de la leva, que ahora está completamente loca, suelta, faltarán piezas, estarán aquí. En caso de que alguien extraiga... Es que es de mando y los de mando son una auténtica tortura. Vamos a ver una llave. Vamos. ¡Oh! Un muelle. Un muelle. ¡Oh! Tengo miedo. Y lo primero que he visto han sido estos pernos trampa de aquí, que son una auténtica tortura para dar la vuelta de los 360 grados. Me da una pereza tremenda, pero me va a encantar ganzuar este cilindro. Fijaros, han sacado aquí también, espero que no haya ningún problema si ahí el perno queda como inclinado. Es un clon de un Federal, entiendo yo, Prolox. No veo diferencias. Ups, no va muy bien, que digamos. No veo diferencias con los Federal, es de mando, habrá unos cuantos muelles por ahí que no permiten montarlo de manera sencilla y está el muelle del embrague y la otra mitad. Lo ganzuaremos, intentaremos darle la vuelta completa, 3 estrellas, el símbolo Kite Market, BSI, que no sé qué significa, no lo había visto hasta ahora, quizás forma parte de la certificación Kite Market. Salt Secure, aquí lo tenéis, Iron Guard. Muy bonitos, son muy bonitos estos cilindros, son muy completos. Lo único, a la hora de girar siempre me han parecido un poco... Vamos a ver. Fijaros, ahí no gira. Tiene un magnético, no es spinning pin, pero tiene un magnético. Aparentemente tiene pasivos ahí arriba. No parece que haya laterales. Sí que hay un hueco en la tercera posición, muy interesante. Ahí sí que funciona. He de decir que este tiene un giro consistente, no tiene el giro tan cacharrero como los Federal. No lo sé, quizás es un recuerdo mío, un montón de pernos antitaladro. Muchas gracias, As. Lo vamos a dejar aquí, vamos a apartar esto por aquí. Ahora me da miedo si existe algún muelle por ahí suelto. Espero que no, vamos a cerrar. Ya tengo por ahí alguno de estos que no he podido montar porque he perdido alguna pieza y vamos a ver qué más. Aquí vienen candados. ASEC hace unos cilindros de perfil europeo que son muy interesantes. Made in Taiwan. Esto parece un clon de al menos estéticamente, ASEC, de un Master. Esperemos que tenga más resistencia al ganzuado que los Master. Seguro que lo tendrá. Aunque aquí, lo primero que me llama la atención, si no me equivoco, sí está sellado. Me parecía que no estaba sellado el rotor, pero sí que está. Le daremos un tiento. Muchas gracias, As. Tendrá su vídeo, ese seguro.
Y este de aquí, que lo estoy viendo ya, muy interesante, fijaros. En principio tendría un core desmontable, es también laminado. Este sí que es singular y para mí coleccionable y no viene nada. Un 1 no trae marca ni modelo. Aquí viene un 2. Está remachado. Parece más antiguo. Tiene pátina el arco, como podéis ver. Muy bonito. Me gusta un montón este de aquí. Y la curiosidad o la duda es si aquí habrá un tornillo que permita sacar esta tapa y desmontar el core, o estará remachado y no podemos desmontarlo. No lo podemos saber. Tendremos que esperar al ganzuado. Tendrá su vídeo sin ninguna duda, de hecho creo que lo voy a grabar hoy mismo. Y esto es lo que viene en el paquete. Muchísimas gracias, As. Evidentemente, al menos de este candado estoy bastante seguro de que se ha perdido la llave. Puede haberse perdido algún cilindro más, como este que venía ahí suelto, una verdadera lástima. Tengo mucha curiosidad por saber qué es esa pieza. Probablemente sea el interactivo de la llave. La llave se ha partido por el interactivo y lo que estoy viendo ahí es el interactivo. Y quizás al haberse partido el muelle o algo se ha enganchado por ahí y no permite sacar nada. Intentaremos desmontarlo. No tengo ninguno con la marca escrita en hebreo y intentaremos hacer la apertura. Bueno, muchas gracias, As. Vamos a pasar a otro paquete. Vamos a ver cómo podemos apartar esto por aquí un poquito. Fijaros, este paquete me lo envía Daniel Mateo, el cerrajero de TikTok. Me lo envió hace meses. Te pido disculpas, Daniel, me ha sido imposible. Y además, vais a ver, lo que trae el paquete es medio cilindro Cóndor. Os ofrecí uno hace poco. Me trae unas llaves. Las llaves no corresponden al cilindro, no pasa nada. Y el cilindro está aquí desmontado. ¿Por qué? Porque este cilindro es uno de los que estoy analizando para mi ponencia en la ELF, en la Convención Europea de Cerrajería, que se organiza este año en Torremolinos, Málaga. Y he sido invitado a dar una ponencia respecto de fundamentos del ganzuado, análisis de cerraduras, así va a estar orientada. Y esta es una de ellas, este modelo, el MC Cóndor. Así que la he utilizado para eso, la he ganzuado, la he desmontado. Esta no es la llave que corresponde con la cerradura. De todas maneras, cuando termine con el análisis la montaré y le haré su apertura. Muchas gracias, Daniel, de verdad que te lo agradezco porque me ha venido muy bien. Me ha llegado este cilindro exactamente cuando lo necesitaba para lo que os comento. Lo voy a dejar aquí a un lado. Si no le conocéis, visitad su canal, Daniel Mateo, el cerrajero de TikTok, tanto en Instagram como en TikTok, por supuesto. Merece la pena, os lo garantizo, y es muy buena persona. Muchas gracias, Daniel. Y ya por último, un seguidor, Francisco. No sé si debería de conocerlo más, quizás haya hablado con él, que me disculpe. Fijaros, me envía Lince XL, es un modelo que no he ganzuado. Me envía un cerrojo completo, ahí vienen todos los aparellajes, llaves. Lo que viene aquí son nada más que el cerradero, y me pone saludos, Tayan, espero que lo disfrute. José, muchísimas gracias, José, me imagino que se llama José Francisco. Fijaros, XL Lince. Yo aquí lo que veo son 5 pernos abajo, 5 o 4. No sé si tiene 5 o 4 y 5 arriba. No sé si es una versión moderna de aquel que tenía pernos arriba y abajo. Creo que era el C4, puede ser. El cerrojo está en condiciones de funcionamiento normales. No, que yo haya visto, no está roto. Y no lo sé. ¿Por qué lo ha cambiado? Quizás lo haya sustituido por otro, haya igualado la llave de las puertas o lo que sea, pero lo tenemos en perfectas condiciones de funcionamiento. Ahí está. A ver cómo podemos desmontar todo esto, y lo que haré será ganzuar el cilindro y desmontarlo para ver lo que tiene dentro. Lince XL, aparentemente 5 más 5, los 5 de abajo son activos, los 5 de arriba al menos tienen 3 alturas que esté viendo yo aquí, o sea que quizás también sean activos.
Los de abajo en este caso van a quedar aquí, van a quedar arriba, y los otros al revés. Un bocallave muy similar a lo que sería, bueno, el bocallave de un T60 o algo similar. Un bocallave sencillo, quiero decir, no es excesivamente restrictivo. Ahí está. Pues muchísimas gracias, José, por este lince XL. Desde luego que le haré vídeo. Y esto es lo que vamos a ir lanzando en el canal, entre otras cosas que tenemos atrasadas de otros amigos que nos enviaron. Este lince, muchas gracias, José, muchísimas gracias, As, de verdad que te lo agradezco. Una pena que ya veo que algo se ha perdido, pero es lo que hay con los envíos. Y por supuesto, muchísimas gracias al cerrajero de TikTok por este MC Cóndor espectacular, que me ha venido extraordinariamente bien cuando lo necesitaba. Y lo dicho, permaneced atentos al canal y hasta la próxima. Un saludo.